Apréndala en el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Bendecimos a todos los hermanos, los amigos que están presentes acá en el auditorio y a los que están también siguiéndonos por las vías electrónicas. A ellos les bendecimos. ¿Alguien dice amén? Con toda bendición. Y desde aquí deseamos que el Dios eterno esté prosperándole en todos sus caminos. Levítico capítulo 2, versículo 11 en adelante. Si alguien ya lo tiene, me dice amén. Y leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Puedo repetir ese versículo 13, ¿verdad? Lo repito. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Padre eterno, gracias por tu palabra en este día. Gracias porque nos permites estudiarla, comprenderla, analizarla. Te pedimos que sobre todas las cosas nos permitas ponerla en práctica y llevarla a los sedientos en el nombre poderoso de Jesús. Tome la mano del hermano que está a su lado y mírele a los ojos y dígale: yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Dele ese aplauso al Señor en esta hora y tome sus asientos. Cuidado con lo que sacrificas en el altar. Cuidado con lo que sacrificas en el altar. Reviviendo el pacto de sal en este día. Reviviendo el pacto de sal. Lo primero que debemos comentar en esta hora es sobre la importancia del altar. ¿Por qué surge un altar? Cada vez que usted escuche hablar de la palabra altar, lo primero que debe venirle a la mente suya es ¿qué cosa? Sacrificio. Cada vez que usted lea en la Biblia la palabra altar, en lo primero que usted debe pensar es en ofrenda. La palabra hebrea que es el misbak. El misbak significa altar y tiene su origen hebreo específicamente en el verbo sacrificar, degollar y ofrendar. Cuando hablamos de altar, estamos hablando de una ofrenda. En el libro de Génesis, donde se nos relata la historia de Caín y de Abel, dice la palabra que ambos fueron a sacrificar. ¿Y saben qué cosa ocurrió? Que aunque la Biblia no menciona la palabra altar en ese momento, se reputa que ambos construyeron un altar. Cuando Abraham sube a las alturas del monte Moriah para sacrificar a su hijo, lo primero que hizo fue, ¿qué cosa? Construir un altar. Siempre que hay un altar, hay una ofrenda, hay un sacrificio. Cuando pasó el diluvio devastador sobre la humanidad, lo primero que hizo Noé fue ¿qué cosa? Construir un altar. Cuando Elías subió allá al monte Carmelo para competir contra los profetas de Baal y demostrar que solo hay un solo Dios en el universo, que es Yahweh, que es el Adonai, el Elohim, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Lo primero que hizo Elías allá en la cúspide del monte Carmelo, construir un altar. ¿Alguien puede decir amén en este día? Cuando los muchachos iban a pasar el Mar Rojo, Josué se para en el mismo río Jordán, y en el río Jordán ahí
construye un altar. Y en ese lugar también hizo sacrificio. La palabra altar está vinculada de manera directa a ¿qué cosa dijimos? Sacrificio, a la ofrenda. Porque la ofrenda es un sacrificio. Porque es un sacrificio ofrendar al Señor. Porque es despojarse de cosas que el humano corriente y común abraza y se aferra a ellos. El que ha conocido a Cristo, el que ha nacido de nuevo, saca de eso que el otro se aferra. ¿Saben por qué? Porque lo que otros están persiguiendo como lo más importante para su vida, la gente de Dios lo da como ofrenda. Gloria al nombre del Señor. Denle ese aplauso fuerte a Jesús. Amén. Entonces, para poder comprender la importancia del altar, hay que valorar en su justa dimensión lo que es la ofrenda, lo que es el sacrificio. No hay ofrenda, no hay sacrificio sin un altar. En este día, en este tiempo, resucitado Cristo, colocado en gloria a la diestra del Padre, Él ha hecho de nuestras vidas un altar. ¿Alguien dice amén? Dígale que está a su lado: yo soy un altar. Porque en mi vida, en mi entero ser, como decía el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo, se va a sacrificar permanentemente ofrendas a Dios. En mi corazón se va a establecer de manera permanente un sacrificio. Sacrificio de mi carne. Voy a sacrificar los deseos de mi carne. Voy a sacrificar mis deseos pecaminosos. Voy a sacrificar mis intenciones que van contra la voluntad de Dios. Voy a sacrificar lo que para otros significa su vida, su meta, su forma de actuar. Lo voy a sacrificar. Voy a sacrificar en mi corazón lo que la corriente dice que todos debemos hacer. Y yo no me voy a mover por lo que la corriente diga. Me voy a mover por el sacrificio que voy a hacer en el altar de Dios que está en mi vida. Dale ese aplauso fuerte al Señor. En el templo también se construyó un altar de manera permanente. Y de manera permanente en ese altar ardía el fuego. En el primer templo, en el templo de Salomón, estaba ese altar. Estaba en el segundo templo, en el templo de Zorobabel. Estaba en el tercer templo, en el templo que construyó también Herodes el Grande. Y uno de los mandatos es que en ese altar nunca se apagara el fuego. Había otros mandatos, pero uno curioso, y que lo establece el Señor mismo, acá en el Pentateuco, en el libro de Levítico, es que no podía faltar la sal en ningún sacrificio que se hiciera sobre el altar. O sea, que cada vez que usted escuche que un judío en el altar hizo sacrificio al Dios de Israel, usted puede estar total y absolutamente seguro y segura de que había sal por el medio, de que había sal salpicando y bañando lo que se estaba sacrificando en ese momento. ¿Y por qué? ¿Por qué le dio el Dios eterno esta importancia a la sal para fines del sacrificio y para él poder recibir la ofrenda? Porque dice que se sazonará, el versículo 13, se sazonará con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte, óigame bien, jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Dios. Es una condición imprescindible, innegociable. Es una condición irrenunciable que en la ofrenda que se va a sacrificar en el altar de Dios, esta esté bañada de sal, esté sazonada con sal. ¿Por qué? La sal tiene una serie de funciones. Primera función de la sal: conservar los elementos que de una u otra manera pueden entrar en procesos de putrefacción, de descomposición. Los elementos orgánicos son conservados cuando usted los envuelve en un fluido de sal o en sal misma. Cuando usted pone sal sobre una carne, sobre un vegetal, sobre un determinado compuesto orgánico, ese compuesto orgánico tiende a
conservarse. Primera característica de la sal. La sal es una conservadora de la esencia. ¿Alguien puede decir amén? Los que pierden su esencia es porque perdieron su sal. Y en el plano espiritual, la sal es señal de la santidad. La sal es señal de la integridad. La sal es símbolo, es tipo de prudencia, de entrega total a las cosas santas. La sal es lo que permite que usted y yo conservemos el sabor espiritual para que Dios disfrute de nosotros como sus servidores. Dale ese aplauso al Señor. Sin sal, me encanta como Job lo plantea y se lo voy a mostrar más adelante. Sin sal, pregunta Job, ¿quién se va a comer algo que no tenga sal? ¿Quién se va a comer algo insípido, sin sabor? La sal, segunda característica. Primera, la de conservar. Segunda característica, la de darle sabor a lo que se come. Sazonarla, condimentarla. Por eso Cristo nos dijo claramente, ustedes son la sal de esta tierra. Alguien puede decir en este día, yo soy sal de esta tierra. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque cuando Él mira desde arriba y mira hacia el cielo y mira hacia la tierra, y quiere saborear algo de lo que hay en la tierra, ¿sabe qué es lo que Él saborea? A sus redimidos. ¿Sabe lo que le produce placer en el paladar al Padre eterno? El saborear a sus redimidos. Pero si sus redimidos, que somos la sal, perdemos su sabor, ¿para qué más serviremos? No serviremos para más nada que para ser tirada en el suelo y ser hollada. Y aquí quiero detenerme en este versículo bíblico que lo presenta el Señor Jesús mismo hablando. Vosotros sois la sal de esta tierra. Pero si ustedes pierden el sabor, o sea, si la iglesia se corrompe, si la iglesia se pone a adulterar, se pone a fornicar, se pone a mentir, se pone a robar, si la iglesia pierde su esencia como cuerpo de Cristo, la iglesia ya no sirve para más nada que para ser tomada y ser hollada por los hombres. Hollada es pisada, es menospreciada. ¿Cómo se hacía esto? La sal en Medio Oriente es distinta a la sal que usamos acá. En Medio Oriente la sal tiene muchas composiciones terrosos, o sea, elementos y residuos de la tierra. Entonces cuando se coloca en una vasija, llega un momento que por el tiempo que tiene esa sal guardada en esa vasija, la sal que queda abajo pierde su esencia y solo se percibe como una tierra y unos residuos que no dan sal. La parte que queda abajo, no te quedes abajo, por favor. No te me quedes abajo en el plano espiritual. Trata de mantenerte arriba para que no pierdas el sabor como sal. Esa vasija que coloca la sal debajo y que va con el tiempo esa sal descomponiéndose y perdiendo su naturaleza, ya no sirve para el propósito con el cual se puso en esa vasija. ¿Y qué hacían entonces los ciudadanos del Medio Oriente? Tomaban esa sal que quedaba debajo ya sin característica de sal y la tiraban como tiramos hoy en los materiales para construir las carreteras y los caminos vecinales. Entonces se hacían caminos vecinales con esos residuos que quedaban en esos grandes recipientes de sal, porque ya no era sal, sino que era un material terroso, de tierra. Y se hacía entonces caminos vecinales. ¿Y qué pasa con los caminos vecinales? La gente lo pisa, la gente camina sobre ellos, porque no sirve para más nada. Aquí, gracias a Dios, todos somos sal. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Cuando vamos a dar ofrenda, cuando vamos a sacrificar en el altar, esta ofrenda y este sacrificio debe tener la purificación de la sal. Óigase bien, el mandato que da Levítico de que esa tierra, de que esa sal y de que esa ofrenda estén de la mano, es un mandato que el no cumplirse hace que no sea aceptada la ofrenda. Si ese becerro, si ese macho cabrío no está cubierto de sal, no está bañado en sal, simple y llanamente no habrá recepción de esa ofrenda que se está depositando y sacrificando en el altar de Dios.
¿Y por qué lo dice la palabra? Y te quiero llevar, por favor, al libro de Ezequiel. Vete conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 43, versículos 22 en adelante. Dice Ezequiel en el versículo 22 del capítulo 43: al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Oiga lo que dice el versículo 23. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Pero el 24 nos concluye: y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y lo ofrecerán en holocausto a Jehová. En el altar tiene que haber sal. La sal es purificación. Quienes ministran del altar, adoradores, músicos, servidores, danzarinas, todos los que ministran en el altar, todo cuanto sacrifiquen aquí, cada adoración, cada alabanza es un sacrificio. Cada golpe del tambor es un sacrificio. Cada acorde es un sacrificio. Cada nota es un sacrificio. Cada tono es un sacrificio. Todo el que levanta su mano para adorar al Señor está sacrificando alabanza al Señor. Todo el que trae sus diezmos y sus ofrendas está sacrificando finanzas para Dios. Todo el que sacrifica en el altar debe hacerlo con sal. Debe haber sal en el altar. La sal es la purificación. La sal es la santidad. La sal es la paz con todo. Como dice el escritor bíblico: buscad la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay esa purificación en la ofrenda, que es prototipo de la sal de la que nos habla Ezequiel en esta cita bíblica, sencillamente esa ofrenda no será recibida por el Dios de la gloria. Estoy diciendo con esto que para que sea efectivo lo que hacemos para Dios, esto que hacemos debe hacerse con la santidad que significa la sal, con la pureza que representa la sal, con la purificación que produce la sal sobre cada cuerpo que es bañado en esta sal. La sal que representa de una u otra manera lo que permite conservar la esencia, tiene que abundar aquí en el altar de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Tiene que abundar en el altar de tu casa la sal. Tiene que abundar en el altar de tu lecho la sal. Tiene que abundar en el altar de tus negocios, de tus proyectos, de tu vida. En todo cuanto hagas, la purificación que representa la sal tiene que estar presente, porque todo lo que tú haces, como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, sea que comamos, sea que no comamos, somos del Señor. Alguien puede darle ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. Amén. El sacrificio sin sal no es degustado por el Dios que demanda los sacrificios. El sacrificio sin sal no es degustado. No se siente placer por el que está recibiendo el sacrificio. ¿Para quién estás sacrificando? Para Dios. ¿Para quién sacrificas tu vida? Para Dios. ¿Para quién sacrificas tus deseos? Para Dios. ¿Para quién te abstienes de no cometer pecado? Para Dios. ¿Para quién sacrificas tu tiempo? Para Dios. Porque estamos aquí no porque no tenemos otras cosas que hacer. Todo el que está aquí es gente muy ocupada. Y todo el que está los miércoles es gente muy ocupada. Y todo el que viene los sábados es gente muy ocupada. Y el que está los viernes aquí es gente muy ocupada. Amén. Porque Dios ama a la gente ocupada de una manera muy especial. Y a los ocupados le pone más cargas. Porque el que está ocupado es porque puede asumir cargas. Porque el que tiene mucho se le dará más. Y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Entonces la sal, para poder el sacrificio llegar al trono de la gracia,
al trono de la gloria, ese sacrificio tiene que ir bañado con santidad, con purificación. Mira, aquí no basta el talento. En el camino del Señor no basta el talento. He visto gente con mucho talento pasarse 10 años sentados sin hacer nada para el Señor. Aquí no basta la experiencia, aquí no basta el expertise, aquí no basta el conocimiento. Aquí todo cuanto hagas, tienes que hacerlo con la unción del Espíritu Santo. Tienes que hacerlo con sal purificadora. Tienes que hacerlo con sazón espiritual. Tienes que hacerlo con gracia. Tienes que abundar en gracia para que tu talento en el reino de Dios pueda ser destacado como merece ser destacado. No se va a recibir ese sacrificio si no viene con sal. Quiero que te vayas conmigo al libro de Job. Libro de Job, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Oye lo que nos revela Job. En un momento que está negociando con sus amigos y quejándose de sus amigos. El paciente Job. Job no fue el hombre más paciente, como algunos dicen. La gente dice, dame la paciencia de Job. Óigame, hubo unas ocasiones que Job quiso hasta coger el bate y empezar a romper todo lo que había por el medio. Sí, pero bueno, ese es otro tema. En el versículo 1 del capítulo 6 del libro de Job, oye lo que dice Job a sus amigos. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pasasen justamente mi queja y mi tormento. Oiga el paciente como está hablando. Y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Oigan el paciente como se está quejando. Por eso mis palabras han sido precipitadas. El mismo paciente reconoce que se impacientó. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Oiga lo que dice el versículo 5. Y es donde quiero detenerme. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? Y se comerá lo desabrido sin sal. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo espero que alguien esté comprendiendo lo que estoy predicando en esta hora. Va a disfrutar Dios del creyente que no está bañado en sal. Va a disfrutar el Padre de su Hijo que no está cubierto con la purificación de la sal. Vas a sacrificar y a ofrendar a Dios ofrendas que sean aceptadas por Él. Si estas ofrendas no vienen como ordena la Biblia, que las ofrendas vengan al altar envuelta en sal. La noticia que te tengo es que no. Dios no va a recibir esa ofrenda si cuando se está entregando, no se está entregando cubierta de sal. Que tu vida esté cubierta de sal. Que tu vida esté bañada en sal. Que la purificación de la sal espiritual se evidencie cuando hables, cuando mires, cuando camines. Que la gente diga, ahí hay una sal que va caminando. Óigame, lo que el mundo ha vendido de que ser salado es mala suerte, eso es parte de las doctrinas falsas que se han querido hasta meter en la iglesia. Ese muchacho está salado. Gloria a Dios, que me digan a mí que estoy salado. Dile que está a tu lado, yo estoy salado. Yo estoy salado, yo quiero estar salado. Que cuando me prueben encuentren el sazón de la sal espiritual de Cristo en mi vida. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Cuántas cosas erróneas nos han enseñado. Es una bendición estar salado. Porque cuando estás salado tienes algo que te conserva. No, yo no me voy a pudrir, tranquilo. Pero muchachos, no, tranquilo, yo no me voy a podrir. No. Yo no me voy a entrar en proceso de descomposición. ¿Sabes por qué? Porque estoy conservado en sal. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Pero que vas a perder tu naturaleza, que vas a perder tu esencia. No, yo conservaré mi esencia. ¿Sabes por qué? Porque estoy conservado en sal. Y no importa que los años pasen, no importa que las canas vengan, no importa que vengan las patitas de gallina. No importa. Si estás conservado y conservada en sal, bendice a Dios, porque no vas a perder tu esencia. Dale ese aplauso al Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. En la casa de Dios debe abundar la sal. En la casa de Dios debe abundar la sal. Y cuando hablo de la casa de Dios, te voy a hablar de lo mismo que Jacob nombró cuando peleó ya en Betel. Y que dijo que esto se ha convertido
en casa de Dios y puerta del cielo. Esta es la casa de Dios institucionalmente, pero donde tú habites y pernoctes, ahí puedes tú constituir también la casa de Dios. Tu casa es casa de Dios, tu habitación es casa de Dios, tu negocio tiene que ser casa de Dios. Todo lo que tú ejerzas autoridad sobre eso puede convertirse en el nombre del Señor en casa de Dios, porque tienes autoridad para hacerlo. Te debo decir en esta hora que en la casa de Dios debe abundar la sal. Y te lo voy a mostrar por la Biblia. Vete al libro de Esdras. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 20 en adelante. Ahí encontramos una ordenanza que se da, y te lo voy a leer de manera textual. Dice el versículo 20 del capítulo 7 de Esdras: y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Está hablando el rey Artajerjes. Óigame bien, rey de Persia. Está diciéndole a Esdras y a los seguidores de él cómo el reino de Persia iba a bendecir a Esdras, a Zorobabel y a los que iban a construir el templo. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada la orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Dice el versículo 2: hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal, ¿cómo? Sin medida. O sea, Esdras había enviado una comunicación al rey Artajerjes diciéndole: rey, esto es lo que yo quiero para que cuando sacrifiquemos al Señor, el Señor Dios de Israel se sienta complacido. Esdras pudo haber pedido cuántas cosas, muchísimas cosas, pero entre las pocas cosas que pidió, ¿sabe qué pidió? Sal sin medida. Dile que está a tu lado: yo quiero sal sin medida. Oh, gloria al nombre del Señor. Quiero estar purificado sin límite. Quiero unción sin límite. Quiero gracia sin límite. Quiero santidad inagotable. Esdras pidió para el culto del Dios de Israel sal sin límites. Algunos creen que lo que le tocaba era el puñito de sal. Esdras lo pidió sin límite. En el templo que se construyó había almacenes de sal. ¿Alguien entiende lo que predico? Había almacenes de sal, porque se sacrificaba de manera continua, y cada sacrificio había que llenarlo con sal. Había que echarle sal si la ofrenda quería ser recibida en el tercer cielo. ¿Cómo está tu reserva de sal? ¿Cómo están las reservas de sal en tu casa? ¿Cómo están las reservas de sal en tu vida? ¿Estás listo para salir a la calle a evangelizar sin que nadie te confunda cuando te vengan con una doctrina extraña? ¿Estás listo para enfrentarte a propuestas indecentes? ¿Estás listo para rechazar negocios que a los ojos del hombre parecen rentables, pero que al final sus caminos son caminos de perdición? No tienes que responderme, pero si la respuesta es no, tienes que aumentar tus reservas de sal. Tienes que aumentar tu encuentro con Dios. Tienes que aumentar tu participación en la intimidad con Dios. Tienes que compenetrarte más con los temas espirituales, los ejercicios espirituales, para que puedas decir: yo por mi parte estoy firme. Estoy firme. Y cuando llegue el final de mi día podré decir: peleé la buena batalla, por lo que me espera la corona de vida. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Esdras pidió sal sin límite. Hoy el pueblo del Señor pide santidad sin límite. Los nuevos creyentes tienen que ser sumergidos y lavados en sal. Los que nacen de manera reciente en el camino tienen que ser bañados en sal, porque la sal va a crear una serie de anticuerpos inmunológicos que impedirán que sean afectados por bacterias al momento de nacer. Amén. Eso lo hacía en el Medio Oriente en la antigüedad, y algunas tribus hoy todavía, algunos pueblos todavía lo hacen.
Y una muestra bíblica de eso lo tenemos en el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16, versículo 1. Oye lo que dice Ezequiel, hablando de la infidelidad de Jerusalén. En el versículo 16, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre fue etea. En el versículo 4, y en cuanto a tu nacimiento, está hablando Dios a través de Ezequiel a Jerusalén. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Qué es lo que dice el Señor a través de Ezequiel a Jerusalén? Que como no te lavaron con sal, como no te bañaron con sal al nacer, siempre has estado vulnerable a todo el que quiera venir a hacerte daño. ¿Alguien entiende lo que predico? Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. La gente que viene al camino y le habla a los nuevos creyentes tiene que procurar en esa primera etapa bañarse con sal. Y no bañarse con sal de manera literal, aquí estamos hablando en términos espirituales. Bañarse con sal en términos espirituales es integrarse a toda velocidad a las cosas del reino. Es meterse a profundidad en las cosas del reino. Es participar en todo lo que haya que participar. Es bañarse de la purificación que trae el reino. Que nunca se quite la sal de tu ser, por favor. Dile al que está a tu lado: nunca se quite la sal de tu ser. Que nunca se quite. Cristo habló de esto. Cristo habló de esto y quiero ya entrar a la parte de manera directa del pacto de sal. Cristo habló de esto. El Evangelio de Marcos. Muévete conmigo el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque te es mejor, porque todos serán salados con fuego. Todos serán salados con fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. Tu vida, tu cuerpo, tu ser es un sacrificio para Dios. Cristo te recuerda, para que no me digan: no, es el Antiguo Testamento. No, Cristo en el Evangelio de Marcos capítulo 9 te repite: todo sacrificio tiene que ser bañado con sal. Bañado con sal, ¿por qué? Porque bañado con sal tendrás la posibilidad de conservar tu esencia. Bañado con sal vas a recibir una protección inmunológica para que las bacterias del pecado que rodearán tu vida no te ataquen. Bañado con sal tendrás el sabor que Cristo quiere que tú y yo tengamos para Él poder degustar de nuestras vidas y disfrutar de nosotros como su mejor resultado, como su mejor producto. Dale ese aplauso al Señor si crees lo que estoy predicando en esta hora. Amén. Y quiero concluir con esta parte trascendental del pacto de sal. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel en el libro de Levíticos capítulo 2 versículo 13 que sazonarás toda ofrenda con sal y toda ofrenda tuya ofrecerás con sal según el pacto de sal de tu Dios. Quiero hablarle de eso en esta hora. Quiero hablarle de un pacto de sal. ¿Qué es un pacto de sal en el orden bíblico? Ese pacto de sal es un compromiso perpetuo. Dile que está a tu lado: compromiso perpetuo. Es un compromiso perpetuo. Y quiero que te vayas al libro de Números capítulo 18 versículo 19 para que veas dónde el Señor nos aclara en qué consiste este pacto de sal. Números 18 versículo 19: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová las he dado para ti. Está hablándole a Aarón: y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. ¿Alguien puede repetirlo?
estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Cuando se hace un pacto de sal, se está estableciendo un compromiso perpetuo. Cristo viene también como consecuencia de un pacto perpetuo. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 4. Aquí aparece el rey Abías, y se levantó Abías en el versículo 4 sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros, dice Abías, que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de... ¿No están en la Biblia conmigo? Bajo pacto de sal. Bajo pacto de sal, Dios se comprometió con David de que siempre había un rey del linaje de David sobre Israel. ¿Sabe cuál es el rey que está hoy sobre el reino y el trono de Israel? Jesucristo, descendiente del linaje de David. Dale ese aplauso fuerte al Señor. En este día yo quiero que la iglesia se ponga de pie. Se ponga de pie porque vamos a realizar en este día un acto profético con un pacto de sal para toda la congregación y los servidores. Vamos en este día a